Buenas noches. Hoy quiero hablarles sobre el Sefer HaBair, el libro del esplendor, un libro del medioevo que nos puede traer hoy una enseñanza maravillosa sobre la justicia y la moral. Primero vamos a entender que es un texto cabalista del medioevo y se le atribuye a Najonía Ben Cana, un tanaíta, uno de aquellos de donde proviene el Talmud. Pero todos los cabalistas modernos y los estudiosos nos dicen, la academia nos dice que no es cierto, que es un texto medieval, que tal vez fue escrito en Provenza, fue escrito por un grupo de cabalistas de la época y quisieron atribuirle a Bencana su autoría para darle peso y autoridad, así como se le atribuye el Sefer Zohar a Rashbi, pero que proviene del levantamiento de este movimiento cabalista del medioevo en el siglo XII. Entonces, ¿qué nos trae este texto? Nos trae cosas maravillosas, nos trae muchos conceptos de Kabbalah que tal vez pueden ser densos, pero trataré de explicar al menos los más importantes. Y ahí entenderemos de qué se trata esto de la justicia. Bueno, el Sefer HaBair nos menciona al árbol de la vida que ya había tocado el Sefer Yetzirah, de manera que debemos decir que es el segundo, al menos el segundo texto de Kabbalah que menciona el Sefer Yetzirah, o que menciona los mismos temas del Sefer Yetzirah. Y nos habla del balance de estas 10 esferas y de cómo se creó el mundo a partir de el número, del símbolo, de la palabra, del verbo, la creación a partir del habla. Y también nos habla de las tres madres, las siete dobles, los 32 caminos y cómo se forma el árbol de la vida. También nos trae algo muy, muy, muy increíble y novedoso. Nos dice que hay una luz oculta que nuestros ojos no pueden percibir. Es como si nos estuviera adelantando que que la luz, que es materia, no la podemos percibir por nuestra limitación de sentidos. De manera que hay que limpiar nuestros sentidos. El autor ya sabía que la luz tiene distintos aspectos y que nuestros sentidos están limitados para percibirla. Y él dice, el autor y el texto dice que el sadik, que el justo, y vamos a hablar de esto, es el que va a entender la realidad en su totalidad, con toda la luz. ¿Qué es un sadik? ¿Qué es un justo? Lo que nos explica este texto es que el justo es el que tiene una balanza correcta. Tzadik viene de tzedek, que significa equilibrado, en homeostasis. En homeostasis con 10 fuerzas dinámicas que son parte de su esencia, parte de la naturaleza, fractal de la creación. Entonces, mantener en equilibrio estas 10 fuerzas dinámicas es lo que convierte al hombre en un tzadik, en un justo. Y tenemos que entender esta palabra, un sadik, un justo, y tendríamos que entender las 10 dimensiones y las esferas. Y en eso van a profundizar todos los demás textos de Kabbalah. Pero ese Farabair nos trae eso, nos dice que hay que equilibrar esas 10 fuerzas dinámicas. Y nos habla, los textos medievales nos hablaban del Maaseh Merkabah, de la acción de crear una carroza para limpiar, proteger, elaborar y armar el equilibrio de esas 10 esferas. Más adelante, Rabbi Yehuda Ashlag el Ari, por supuesto el Ari, y ya Yehuda Ashlag nos va a hablar con mayor profundidad sobre la escalera de Jacob y cómo limpiar o equilibrar esas fuerzas. Acá solo nos presentan el primer reto del humano para alcanzar la totalidad de la realidad. Entonces, entremos en detalle. ¿Qué es ser justo? La justicia aquí no cabe, no se trata de justicia. Sí, pero no. No es justicia en el castellano. Creo que el hebreo es
el texto se entendería como homeostasis, tzedek, y por eso shalom, paz, también significa pagar o equilibrar. Entonces, el tzadik es aquel que equilibra estas 10 fuerzas. Ahora, si lo traemos a la modernidad, vemos que no se trata de tener un camino moral o ético correcto, porque la moral y la ética dependen de la sociedad, del entorno, del tiempo y del desarrollo de la civilización. De manera que autores como Jonathan Haidt nos trae en su libro sobre Mind Right News, en la mente correcta, que se traduciría en castellano como la mente justa, porque no tenemos la misma concepción de justicia que la rectitud o el equilibrio, la balanza. Y es aquí donde se encuentra la gran confusión. El texto nos dice que hay 6 fuerzas en oposición que hay que balancear o equilibrar. Y esas fuerzas son, voy a leerlas. Eh, Uno es el cuidado y el daño, otra la justicia y el engaño, la lealtad y la traición, la autoridad y la sujeción o la subversión, la libertad y la opresión, y la degradación y la santidad. Este autor contemporáneo, que es un sociólogo norteamericano, nos trae este texto y tiene mucha más relación con mantener una moral equilibrada y no basarse en la moral escrita, porque la moral escrita crearía entonces desequilibrios aún mayores. Seguir una moral escrita basada en una institución, sea religiosa o no, basada, no nos permitiría entonces tener una moral correcta que trascienda el tiempo, que trascienda la sociedad, que trascienda la cultura, que trascienda la dimensión espaciotemporal en la que nos encontramos. De manera que estos 6 balances liberan esta naturaleza gregaria humana para tener una moral correcta. No vengo a decir que si tenemos esta moral vamos entonces a percibir la luz oculta del que habla el Sefer HaBair, pero quería tocar el tema de Tzedek, justicia, en el sentido de rectitud o equilibrio, como el Sefer HaBair nos viene a decir, o como los cabalistas nos vienen a decir, que hay que ser moral más allá del tiempo, no siguiendo los lineamientos de una práctica social o cultural. Si este tema te interesó, por favor, escribe tus comentarios, quiero saber tu opinión y no olvides compartir, suscríbete que así apoyas este canal. Chao.